Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión, me ven en este video, quiero mencionar algunas cuestiones sobre la unidad dedicada a los estudios sobre fanatismo. Quiero decir cuáles son los textos de lectura obligatoria de esta unidad. Por un lado tienen el texto de Libertad Borda y Federico Álvarez Gandolfi, que se llama La expansión de los fanatismos, que es un texto que se publicó en la revista Noticias en 2021, que es una síntesis de la introducción y el epílogo de un libro titulado Fanatismos, prácticas de consumo de la cultura de masas, justamente de 2021. Ese libro es una compilación organizada por dichos autores de artículos de diferentes investigadoras e investigadores que estudiaron las prácticas FANS. Es un libro de referencia obligatoria para aquellas personas que están interesadas en estos asuntos. Es una producción que ordenó el campo de los estudios sobre FANS en Argentina. Entonces, por un lado tienen ese texto, por el otro, el segundo artículo pertenece a esta compilación que mencioné, es un artículo de Libertad Borda y de Carla Trovarelli para pensar los relatos de fanfiction en Wattpad. Se llama Relatos en Wattpad. ¿Es posible una fanfiction sin fanatismo? Lo que voy a hacer acá es principalmente dar algunas pautas de lectura, marcar las zonas más importantes de manera muy sintética. Y por otro lado tienen finalmente el texto de la introducción, el capítulo número 5 del libro Otakus, ¿por qué nos fascina tanto la cultura de masa japonesa? De Federico Álvarez Gandolfi, que es un texto publicado en 2023, que es el resultado de su tesis, de la investigación de doctorado, ¿no? De su tesis de doctorado. Ambos libros, Fanatismos y Otakus, pertenecen a la colección La Cultura Popular, que es una colección que dirige Pablo Alabarce para la editorial Prometeo. Bueno, ¿por qué estudiar fanatismo? El fanatismo es un fenómeno sociocultural en expansión que nos permite pensar, entre otras cuestiones, la relación entre los medios de comunicación tradicionales, los medios digitales y el consumo. Es decir, nos permite pensar la relación entre experiencias e instituciones. Y en este sentido, quiero retomar algo que mencioné en la clase anterior, dedicada a la invención de lo cotidiano, de Michel de Certeau. ¿Recuerdan el libro que fue publicado en 2 volúmenes? Y ahí en ese momento mencioné, ¿no? La clase pasada mencioné que el autor estudia las prácticas en ese libro, ¿no? Da cuenta del estudio de las prácticas cotidianas, las prácticas de la cultura común, y que dichas prácticas tienen determinadas categorías. No voy a retomar toda esa discusión, sí decir que en su momento marqué la idea de la caza furtiva como una acción que se realiza a escondidas en un territorio ajeno, una práctica a hurtadillas, cuando la vigilancia y el control entran en suspenso. Y justamente es esta noción de caza furtiva que es retomada por los estudios sobre fans en la década del 90. El libro más célebre en este sentido es el de Henry Jenkins, que es un autor que con certeza conocen de otras materias. Henry Jenkins publicó en 1992 un texto que, si tenemos en cuenta la traducción literal del inglés al español, se titula Cazadores furtivos de texto. Bueno, después en español se hizo otra traducción, pero bueno, hago la traducción literal del inglés al español para marcar justamente que la categoría articuladora de toda su investigación y de este libro es la noción, ¿no? De cazadores furtivos. Bueno, en este sentido, claro, Jenkins se apoyó fuertemente en la teoría desertosiana para pensar, para proponer que los fans se apropiaban creativamente de los materiales ajenos de la industria del entretenimiento, o sea, materiales que le eran ajenos a los sujetos que realizaban estas producciones creativas,
materiales justamente que pertenecían a la industria del entretenimiento, y en esa apropiación realizaban desvíos. Y el ejemplo más usado por este autor fue la práctica de fanfiction, ¿no? Podemos entender la fanfiction como una obra creada por fans a partir de productos como las series televisivas, las películas, los libros, los videojuegos. Por ejemplo, a partir de una historia original, una fanfiction podría focalizarse en un personaje determinado, X, e inventar una nueva historia, o si, encontrar un bache en la historia canon que se está relatando, ¿no? Esa historia original, y relatar o narrar, inventar una historia nueva. Y también podemos pensar en otras prácticas del fandom, ¿no? Podemos no solo pensar en la fanfiction o la fanfic, sino también en los fanbits, y de esto nos va a hablar y nos va a contar y nos va a compartir también algunos casos el propio Federico, al que vamos a entrevistar, al que voy a entrevistar. Después, por ejemplo, podemos hablar de otras prácticas fans como el fan art, que es reimaginar personajes en otros contextos, en contextos alternativos, a través de antiguamente se hacían estas creaciones en lápiz o acuarela, y ahora se utilizan las herramientas digitales. También puedo colocar algunos ejemplos en el campus para que ustedes vean. Y en el caso de las primeras fans que Jenkins analizó, había un dato que a él le permitía hablar de un desvío, en el sentido de tomar el canon, la referencia original, y generar nuevos sentidos. Me refiero al género que se llama slash, que es cuando dos personas que no están presentadas como homosexuales en la pantalla o en el texto original aparecen en la historia de fanfiction en una relación amorosa. Y justamente uno de los principales fandoms que Jenkins analizó fue el de Star Trek, que no sé si conocen la serie, es una serie hiper famosa de la década del 60, del género de la ciencia ficción. Y bueno, justamente se tomaban partes de esta serie para inventar, era bastante habitual inventar historias amorosas entre los personajes principales. Bueno, también un concepto que creo que todos, todas, todes conocen es el concepto de fandom, pero vale la pena aclarar que es algo así como la comunidad reunida en función de un objeto de devoción. En la conclusión de esto es material no obligatorio, es complementario, pero me parece que es interesante retomar este autor. En la conclusión, titulada En mi mundo de fin de semana, reconsiderando el grupo de fans, del libro que mencioné de Jenkins, en la página 314 el autor dice: puesto que se suele retratar a los fans como antisociales, simples y obsesivos, quería mostrar su complejidad y diversidad como comunidad subcultural. Y agrega más adelante, abro comillas nuevamente: para los fans, ver la serie es el principio y no el final del proceso de consumo de los medios de comunicación. Estas dos citas están en la página 314. Continúa Jenkins en la página 315, menciona: sus obras se apropian de las materias primas de la cultura comercial, pero las utilizan como base para crear una cultura popular contemporánea. Bueno, esto resuena muchísimo con Desertó, que vimos la semana pasada. Claro, una crítica a esta postura celebratoria de Jenkins tuvo que ver justamente por cargar las tintas, de alguna manera, en estas grandes creaciones inventivas que realizaban los consumidores a la hora de justamente apropiarse de las producciones de la industria. Claro, la crítica tuvo que ver con esta postura celebratoria y con considerar las prácticas de los consumidores como prácticas
resistentes a esos textos originales. Bueno, justamente la propuesta de Libertad Borda y de Federico Álvarez Gandolfi, en el espíritu, el objetivo de este libro, de la compilación y de la compilación que mencioné, ¿no? De fanatismos, pero también en textos individuales de cada uno, hay un objetivo que es justamente complejizar esta mirada, no quedarse en esta visión romántica, ¿no? Donde se ven solo resistencias y críticas a las instituciones. Y justamente proponen que, claro, los fans pueden ser también no solo resistentes, sino también muy contradictorios con sus consumos. No siempre son críticos, muchas veces son obedientes, pueden ser funcionales y tener también una postura más de adaptación que de rebeldía. Entonces, bueno, el fanatismo tiene muchas variantes, muchos matices, y por eso, como siempre les digo, hay que hacer una lectura de la teoría, porque la teoría nos da las herramientas conceptuales para después pensar los casos, ¿no? ¿Qué sucede en la empiria? Generalmente esa teoría se mueve, generalmente encuentra alguna variante y justamente no tiene que encajar esa teoría con el caso. Nuestra misión es ir buscando justamente las particularidades del caso que estamos estudiando. Bueno, entonces, Libertad Borda propone pensar el fanatismo no desde el punto de vista normativo, es decir, no como el deber ser del fan, que todo el tiempo es un actor resistente y que realiza desvíos de los productos de la industria, sino que propone una definición que ella denomina fondo de recursos. Bueno, esta idea del fanatismo como fondo de recursos permite justamente relativizar la cuestión de pensar a los consumidores como cazadores furtivos de textos, porque, como dice la autora, los fans no son únicamente cazadores furtivos, también pueden ser, entre comillas, perros guardianes de la industria, o sea, personas respetuosas de la industria. Y así arroja una primera definición que yo les menciono, voy a mencionar solo algunos rasgos. Quiero que vayan al texto e identifiquen esta definición que da la autora. Entre otras cuestiones, ella dice, el fanatismo se ha convertido en un verdadero fondo de recursos diversos, compuesto de actitudes, expectativas, prácticas y modos de relación entre pares e instituciones, que constituyen forma creciente a la creación de identidades individuales y colectivas. Por otra parte, también hay y en el texto que tienen para leer sobre Wattpad, la autora hace como una diferenciación, encuentra una diversidad respecto de por ejemplo, las producciones de fanfics, encuentra que hay como viejas maneras de entablar sociabilidad entre las fans, principalmente la fanfics es una práctica, como dicen las autoras, femenina, no quiere decir que no haya varones haciendo fanfics, pero principalmente es una práctica femenina. Tanto Libertad como Carla Trovarelli encuentran, ¿no?, que hay el fandom y la práctica de la fanfiction empieza a modificarse con el tiempo, ¿no? Entonces, ese fondo de recursos está constituido por formas viejas de sociabilidad fans que eran y siguen siendo presenciales en algunos casos y marcadamente ritualistas. Esas formas conviven con las nuevas. Entonces, el fanatismo es un fenómeno muy complejo y entre otras cuestiones que Libertad menciona, dice, abro comillas, presenté una enumeración provisoria de los componentes de este fondo, en constante reformulación e incremento. Entre muchos otros rasgos, figuraban allí elementos como la productividad enunciativa y textual, la construcción de comunidades y de redes de reciprocidad, la relación de performance. No había jerarquías a priori entre sus ítems, contra toda idea prescriptiva o normalizadora sobre los y las fans,
Se plantea así que no puede predecirse si serán cazadores furtivos que se apropian desertocianamente de los textos ajenos, tal como proponía el título original del primer y muy influyente libro de Henry Jenkins, o perros guardianes con estrecha relación con la industria, u otra de las innumerables gradaciones posibles entre ambos extremos. Entonces, la idea es que justamente el fanatismo es un fenómeno que está en proceso continuo de cambio, ¿sí? Y otra cuestión que menciona tanto Libertad como Federico en esa síntesis que tienen como material obligatorio, es que también este fondo de recursos delineado principalmente en los inicios para pensar las acciones de los fans, también se encuentra disponible para la industria. Entonces, un buen ejemplo de cómo el fanatismo es un fenómeno que está en constante proceso, en constante cambio, es observar el otro texto, observar cómo presentan los casos, tanto Libertad Borda y Carla Trovarelli, cómo presentan el caso del uso del Wattpad, ¿no? Que es una plataforma digital, no sé si la conocen, que permite publicar y compartir historias. O sea, esas publicaciones generalmente son relatos de ficción que tienden a escribirse en capítulos cortos, pero también hay fanfics, ¿sí? Que son preponderantes. Tiene también una manera de publicarse muy diferente, como dicen las autoras, a cómo se publicaban antiguamente las fanfics. Esto lo van a ver en el texto. Ahora bien, lo que yo quiero marcar, que es algo que retoman las autoras, es que justamente el uso de esta plataforma, pero también de otras, para la escritura de fanfics, propone un tipo de relación con el mercado muy distinta. Y estas fanfics, por ejemplo, de la plataforma Wattpad, entran en tensión con las fanfics de otros, de años atrás. Las autoras por lo menos encuentran que están funcionando dos lógicas muy distintas. Entonces, un aspecto importante para el caso del uso del Wattpad es que tanto las consumidoras como los consumidores establecen lazos directos con la industria y la comercialización. Y acá hay una diferencia muy grande respecto de las usuarias o las productoras de la fanfiction de otra época, justamente porque esas producciones tendían a no ser visibles. Una pregunta, entonces, en este texto, es cuáles son las diferencias entre las fanfics de Wattpad y las fanfics tradicionales. Antiguamente las historias no tenían el objetivo de monetizar. Y por otro lado, en otro texto de Libertad Borda, la autora explica cómo los fandoms se caracterizaban por la economía del don y el contradón, es decir, por un tipo de reciprocidad generalizada entre pares que refería a compartir información y determinados productos sin ningún interés, ¿no? De manera desinteresada o sin ningún interés económico. Justamente un quiebre en estas producciones, en estas fanfics, fue en la 50 sombras de Grey, que seguramente conocen la película, y el libro, primero el libro, después la película, es que fue una saga, es una fanfics de la saga Crepúsculo, ¿no? Y ahí, según las autoras, hubo un quiebre respecto de la historia de las creaciones de fanfics. Porque justamente porque ahí hubo una clara tendencia a la comercialización, ¿no? A una historia que resulta ser sumamente exitosa, que se publica como libro y que después pasa también a la pantalla grande. Bueno, también hay un quiebre porque se nota que ya los y las fans muestran sus producciones a productores, escritores, actores, esto que mencionaba sobre la clara comercialización de sus producciones. Entonces, dicen, ¿no? Que el Wattpad
funciona promoviendo, al contrario de lo que sucedía antiguamente, que se intentaba, se promovía el anonimato y el ocultamiento de estas producciones, lo que hace la Wattpad es justamente lo contrario, ¿no? Va en contra de este anonimato, de este ocultamiento. Hay una clara relación con la industria, ¿no? Con los canales de televisión, las productoras, las editoriales, una relación estrecha y explícita. Entonces, mientras las comunidades de fans más tradicionales volaban, como dicen las autoras, debajo del radar, para no llamar la atención de los dueños del copyright, y rechazaban esta monetización de sus prácticas, encontraban también en los disclaimers, en estos mensajes aclaratorios, un mensaje que era totalmente necesario para la supervivencia de los fandoms, porque ahí se aclaraba en ese mensaje que no se poseían derechos sobre los personajes y los mundos que se contaban. En Wattpad pasa lo contrario, digamos, hay como un incentivo por parte de la propia plataforma, los propios empresarios que están detrás de esto, impulsando concursos, también con una ciertos consejos que hay para los usuarios y las usuarias para hacer más famosas y visible las historias. Y en este sentido hay un límite muy poroso, ¿no? Entre las historias originales y las fanfics. Bueno, estas son diferentes entradas para pensar las lecturas, ¿no? De la bibliografía obligatoria. Hago un corte en este video porque quería presentar estas ideas muy generales para pasar ahora en los videos que siguen a la entrevista con Federico Álvarez Gandolfi.